Por si las moscas, vamos a hablar con la ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro. Me refiero a Daniela Tarazona. Daniela, muchísimo gusto tenerte aquí en Por si las moscas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy. Daniela, bueno, recibes el premio por una novela deslumbrante y también inquietante que se llama La Isla Partida. Pero vamos a comenzar preguntándote qué significa para ti este premio y en qué momento llega. Bueno, llega en un momento en el que yo estaba pensando quizá dedicar mucho tiempo más a otro tipo de actividades que no tuvieran que ver tanto con la escritura. Llega en un tiempo en el que, bueno, llevo 2 meses fuera de México, me vine a vivir a Madrid con un proyecto que tiene que ver con el teatro, con la actuación. Estoy en una escuela de teatro de una compañía argentina que se llama Timbre 4. Llega en ese momento con una enorme, enorme sorpresa. Es pues muy emocionante para mí recibir este premio, que esta novela haya sido elegida como parte de ese conjunto de novelas de autoras tan destacadas, que han trascendido el tiempo y que, bueno, que además es un premio con un gran prestigio y que además está en la Feria del Libro de Guadalajara, que yo le tengo un cariño muy especial también, porque fui hace ya unos años, 11 años de hecho, uno de los secretos mejor guardados de la FIL. Exacto. Entonces, Secreto que se bueno, ha cumplido ahora, sí. sí. Me llamó mucho la atención y me dio mucho gusto, Daniela, ver a varios compañeros tuyos y compañeras tuyas de generación que celebraban con mucho entusiasmo el premio y lo consideraban como una especie de reivindicación, como una especie de que al fin podemos poner los ojos y la atención sobre Daniela. ¿Qué piensas de esos comentarios de compañeros escritores y escritoras que, digamos, celebraron contigo el premio? Bueno, lo agradezco mucho. Tengo muchas ganas de llegar a México y de celebrarlo en vivo, con ellos y con ellas. La verdad que, mira, es el primer premio que yo me gano en mi trayectoria como escritora. Entonces, supongo que como, pues, no sé, como ya nos conocemos hace tiempo, estamos compartiendo el camino y demás, pues quizá es eso, ¿no? La felicidad es de compartir que estamos pues ahí juntos y que llevamos tiempo en esto, pues quizá sea ese es el motivo de celebración y bueno, pues sí, es el primer premio que me gano en mi trayectoria como escritora. Pues muy bien. La Isla Partida es una novela, digamos, súper íntima, casi es como una especie de diario, o no de diario, pero en fin, de consigna de ciertos delirios de la narradora, que es muy inquietante el asunto. ¿Te costó trabajo poner esta condición mental en este libro? Esa intimidad es una intimidad que digamos entre olorosa pero también liberadora, pienso. Sí, sí, Guillermo, me costó muchísimo trabajo, me costó mucho trabajo escribirla, decidir que quería hacer un libro con eso, después publicarla, o sea, dejarla salir al mundo. Todo eso fue un camino muy difícil en el que, digamos, fui muy necia con ciertas cuestiones que yo quería mantener, ¿no? En la novela que quizá para algunas personas que la leyeron en el camino la encontraban a lo mejor a veces muy cifrada, a veces difícil. Y yo pensaba que para retratar o para representar el pensamiento en estado crítico, como atraviesa esta protagonista que tiene una buena parte de líneas autobiográficas, pues era necesario hacer un libro con una forma diferente, ¿no? Que en su forma fuera diferente, que en su temporalidad fuera diferente, y esa fue mi batalla, ¿no? Y sí, me costó mucho trabajo. Sin duda, es un libro
el libro más personal y más íntimo que he escrito. No sé si el que escribiré, pero sí, es muy, muy personal, realmente. Mira, Daniela, pienso que para otros que también hemos experimentado estas situaciones límites mentales, no creo que sea, digamos, una situación única ni específica tuya, sino creo que mucha gente compartimos esta, o sea, momentos delirantes, momentos en donde la cabeza entra en un estado en donde la realidad y la ficción se confunden. Nos sentimos cómplices de este libro. En alguna entrevista escuché, bueno, leí que decías que este libro también buscaba eso, esos lectores cómplices. ¿Los has encontrado? Sí, sí los he encontrado, de a poco los he encontrado. He encontrado una persona, por ejemplo, que me dijo que su madre tenía una serie de cuestiones que nunca supieron de qué se trataba, pero que era muy difícil convivir con ella y que con el paso del tiempo se dieron cuenta que tenía algunas cuestiones neurológicas precisamente. Eh, y me he encontrado con lectores que como que se identifican también en términos del mundo que acompaña a la protagonista, ¿no? Que es un mundo como muy descompuesto, ¿no? En el que no se entiende bien qué es lo que ocurre, con mucha confusión, ¿no? Ujú. Exacto, en donde, digamos, están, es como si los elementos de la realidad estuvieran puestos en un tablero y de repente se comienzan a modificar sus lazos lógicos y entra la narradora a arreglarlos con otros lazos lógicos y crea unas situaciones muy poéticas, muy inquietantes también. Hablemos un poco de la forma en la que está escrita la novela. Es también una forma descoyuntada como la experiencia de la narradora misma. ¿Qué quisiste hacer con este arreglo? Sí, bueno, yo pienso que nuestra mente no tiene un orden, digamos, secuencial o lineal, ¿no? Entonces, a partir de eso y a partir de un personaje que atraviesa un momento justo como dices, donde los significados de lo conocido se encuentran fuera de sitio, yo busqué un capitulado, capítulos cortos que fueran como una suerte de postales de la existencia, ¿no? De este personaje y también una ruptura temporal para que quien leyera, esta no es deliberada, o sea, es intencional esta ruptura y hay además ciertos hilos que se pueden ir tomando de un lado a otro del libro o entre medio, ¿no? Que van tirando y van haciendo sentido a toda la novela. Buscaba, pues justo representar ese desorden de la mente, esa manera también en la que tenemos de traer los recuerdos, ¿no? De traer la memoria, y quería que fuera una forma descompuesta, distinta, y que llamara mucho a quien estaba a quien está del otro lado leyendo para recomponer, ¿no? Para preguntarse. Claro. Daniela, vámonos a una pausa y seguimos platicando contigo. A nuestra audiencia decirle que volvemos después de estos mensajes. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos con Daniela Tarazona, autora de La Isla Partida. Daniela fue reconocida con el premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Daniela, en el libro reproduces imágenes de electroencefalogramas en donde queda claro que son producto de cierto análisis, cierto diagnóstico que te hicieron con respecto a unos choques eléctricos que recibía tu cabeza, descargas eléctricas. ¿A qué se refieren estos electroencefalogramas, perdón, y cómo se conectan con el resto del relato? Sí, bueno, tiene eso, varias reproducciones. A mí
me parecía que como hay, digamos, una línea importante del texto que deriva de notas que yo hacía cuando estaba en todas estas imágenes delirantes y en estas sensaciones de amenaza y demás, quise incluirlas en el libro. Me parecían imágenes muy bonitas, o sea, imágenes gráficamente muy interesantes, y además tienen debajo algunos fragmentos del diagnóstico, de la interpretación de las imágenes tal cual en el lenguaje médico. Eh, Creo que, fue muy importante para mí la inclusión de estas imágenes porque realmente pues el libro tiene un carácter, pues como decíamos, íntimo y Íntimo. personal, Ajá. y pensaba que eran una como muy buena complementación gráfica a la historia, ¿no? Ahora esto lo sabe y no lo sabe el lector hasta la Hasta nota el final final, sí. del autor, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, pues eso, me parecían, son las imágenes lo que retratan, digamos, es que una serie de neuronas, una parte del cerebro, una serie de neuronas están demasiado, son hiperexcitables, se llama, se cargan demasiado de electricidad, entonces hay una exageración en la percepción, ¿no? Ujú. Y sin embargo, Daniela, o sea, no es tan difícil, digamos, llegar al final de una novela tan corta. Pero, digamos, aunque parece un spoiler, en realidad es una manera de volver a leer ciertos fragmentos de la novela porque te hacen pensar acerca de cómo un desajuste eh, neuronal puede provocarte una percepción tan alterada y de hecho es el detonador de una literatura. Hay ahí como un juego interesante. Sí, claro, claro. Pues es justo ese planteamiento, ¿no? De ese juego, digamos, ya desde la portada también el cerebro, todo esto que hizo Magallanes con la portada, hay toda esa puesta sobre la mesa, ¿no? Esto se trata también digamos, de una representación de todas esas imágenes exageradas o hipérboles de la realidad, ¿no? Que con el paso del tiempo, fíjate que me fui dando cuenta que había varias percepciones de esas que no estaban erradas, sino que simplemente eran muy exacerbadas y por lo tanto difíciles de asimilar, ¿no? O sea, como de vivir. Ujú. Creo que otra de los efectos que provoca esta revelación es una sensación como de alivio, de que uno no está tan loco, sino que es nada más, a veces está, uno expresa de estos cambios neuronales, de esta hiperactividad, y eso seguramente a ti como autora en este libro tan autobiográfico te habrá provocado también una sensación de paz y de poder verse pasado de una forma distinta. Sí, realmente me gusta muchísimo lo que dices, tu comentario, porque me reconforta porque es completamente algo con lo que he estado viviendo, ¿no? Desde que publiqué la novela, el poner en un texto, en una obra literaria, en una abstracción, digamos, de eso, una experiencia que fue muy difícil, ¿no? Claro. Entonces, ya es algo distinto. También hice una canción para sacarla al mundo, ¿no? Que es más alegre, más festiva, digamos, no porque la novela no tenga momentos festivos, sino Exacto. porque la canción es solo festiva, solo festiva. Sí. Hay otra cosa que me parece interesante poner en la mesa y es los personajes femeninos y los personajes de tu familia. Son personajes que aparecen en esta novela, pero que conectan también con tus otras dos novelas, en donde también abordas el tema de la madre, de la muerte de la madre, una abuela, etcétera. Ese ámbito familiar se repite aquí, pero viene de otras novelas. ¿Cómo has logrado, digamos, juntar este ambiente familiar y convertirlo en literatura?
Sí, bueno, ellas han sido la inspiración de muchísimos de mis textos. A mí me importa mucho dejar un registro sobre mis antepasadas, ¿no? Ujú. Sobre mis ancestras. Me parece algo importante porque mi aprendizaje, mi manera de percibir el mundo, mi mirada pues también deriva de ellas, ¿no? Yo soy también lo que ellas fueron, aunque como comentaba la otra vez, las familias pues pueden estar llenas de secretos y de cosas que uno no alcanza a descifrar y creo que de eso también se trata Isla Partida, un poco de averiguar, ¿no? De ir averiguando o de ir intuyendo cómo eran estos personajes en el pasado, ¿no? Y cuáles eran sus movimientos, sus motivaciones. Entonces sí, para mí han sido parte importantísima de mis tres novelas, como dices, publicadas. Ahora estoy trabajando algo un poco distinto, pero bueno, han sido un motivo muy especial para mi escritura. Ujú. Muy bien, Daniela, vámonos de nuevo a un corte. Para este tercer segmento me gustaría hablar un poco más contigo sobre tu generación, que es una generación de escritores y escritoras que ha obtenido una gran atención crítica y vamos cerrando algunos temas del premio y la novela. Regresamos contigo, no se vayan, volvemos después de estos mensajes. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos con Daniela Tarazona, premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Daniela, hace, no sé, como 3, 4 semanas estuvo aquí Emiliano Monge, también a propósito de su nueva novela. Y con Emiliano hablábamos de esto que ya te proponía, que es esta generación de escritores latinoamericanos que está obteniendo una gran atención crítica en el resto de América Latina, pero también en España y en el mundo en general. ¿Qué estás viendo tú ahí? Sí, realmente creo que es un momento muy favorable y muy rico, digamos, para la escritura, ¿no? Creo que hay mucha atención en la escritura latinoamericana porque, bueno, somos y hemos vivido en situaciones políticas, históricas, sociales muy complejas donde hay una continua demanda del entorno para reaccionar, ¿no? Y eso quizá nutre a la literatura de esa reacción, justo como de esa respuesta, ¿no? Creo que es una literatura palpitante, original también, lo que está ocurriendo, con miradas muy interesantes, ¿no? Y además muy diversas, ¿no? Muy rica, ¿no? Muy de distintos puntos de vista, no sé, lo que hace Samantha Schweblin, ¿no? En Argentina, está Fernanda García Lau también en Argentina, que está publicada en Candaya y que es una gran escritora, Roque Larraqui, igual argentino, bueno, lo que mencionabas ahora, ¿no? De Emiliano, es un trabajo como yo creo que es como muy benéfico para la literatura porque hay miradas muy conmovidas ante la realidad, ¿no? Me parece que estamos atravesando una época justo como de cruce de umbral, ¿no? Y quizá esta literatura de nuestra generación es también una literatura que está haciendo un recuento, ¿no? Que además es la generación de la transición digital, que Uh-huh. hace un recuento, ¿no? De lo que ocurrió, de cómo era el mundo antes y de en lo que el mundo se está convirtiendo, ¿no? Entonces es como una generación, pues un poco que hace esta cuestión como de sopesar, como de ensayar eso que fue, eso que viene, qué es esta puerta, qué es este cruce, este umbral, ¿no? Y creo que hay trabajos realmente muy valiosos, ¿no? Una de las cosas que también me gusta mucho de este trabajo tuyo es la manera en que cargas en la espalda
o en el texto el estigma de la locura femenina, que además tiene esa carga específica. Y eso también lo pones muy al centro de la discusión. Y también creo que tiene que ver con otros autores y autoras de tu generación, pero hablemos un poco de esta manera de cargar con este estigma y de descargarlo en este trabajo. Bueno, sí, es una apuesta, una prueba o digamos, un acicate de mi parte para mover las cosas del lugar, ¿no? O sea, realmente, digamos que sí, mi voluntad o parte de mi voluntad de publicar este libro ha tenido que ver con mover de sitio esa carga que hay sobre sobre la locura en las mujeres, ¿no? Y tratar de desplazar eso hacia otro lugar, es decir, no, no sentir como la vergüenza, no sentir como la mirada horrible, ¿no? Sobre uno, sino justo esto que decías, ¿no? Hay una identificación, hay una coincidencia. Lo que pasa es que son temas que no se suelen tocar, ¿no? Porque tienen, pues justo, todo esa, están cargados justamente de toda esa cuestión negativa, horrible, que tiene que ver con pues desde ver a las mujeres como una amenaza, ¿no? O sea, desde las brujas hasta Exacto. no sé dónde, ¿no? Entonces, esto es pues justo como esa prueba, ese acicate para decir, pues la locura en las mujeres es también este testimonio, ¿no? Es también este libro, ¿no? Entonces, pues a ver, un poco, ya iré viendo qué es lo que ocurre con eso, ¿no? He visto algunas cuestiones y ya seguiré viendo qué más ocurre. Me parece muy bien. Bueno, cuéntanos qué es lo que estás haciendo ahora en Madrid. Ya nos decías, nos adelantabas algo al principio del programa, pero he leído también que estás investigando sobre tu familia, que es de nuevo, digamos, es otra manera de volver al tema autobiográfico y personal, que te podría llevar a otros textos. Y cuéntanos un poco de esta participación en el teatro. Sí, claro, bueno, sí. Estoy como decía, en una escuela de teatro, en un grupo de teatro, compañía argentina que se llama Timbre 4. Y bueno, pues estoy tomando clases de actuación tal cual, de interpretación. Es el primer año, son 4 años. Y ahí estoy un poco con toda la fuerza que me dio la pospandemia, poniendo el cuerpo por delante para revivir. Y estoy también trazando las líneas de la investigación para lo que será mi quinta novela, porque la cuarta novela estoy en correcciones. Ah, qué bien. Espero demorarme unos 6 meses más, tal vez, cuando mucho. Pero sí, la que sería mi quinta novela, que tiene que ver con la línea de mi padre, justamente. Mi padre nació en Valencia y hay allí muchos agujeros históricos, cosas que no conozco, que quisiera averiguar, indagar y adentrarme en esa línea también, ¿no? Y desentrañar, ir a buscar, hacer esta suerte como de investigación de archivo emocional, ¿no? Un poco así. Ujú. Pues es un viaje en el que, pues la verdad es que todos estamos implicados en esta búsqueda del pasado, en estos reencuentros de edad madura con los padres también. Y pues te quiero felicitar, Daniela, porque creo que como tus compañeros de generación lo han dicho, es un premio muy merecido a una obra que había pasado un poco bajo el radar y que gracias al premio Sor Juana Inés de la Cruz nos convoca a leer o releer estas novelas y esta novela en particular, La Isla Partida. Espero verte en Guadalajara y darte un abrazo personalmente. Yo encantada, muchísimas gracias de verdad por la invitación, por tus preguntas, por esta conversación que me emociona mucho y me quedo muy contenta y más contenta todavía de ir a Guadalajara y de celebrar allá con todos los amigos y las amigas por allá. Pues muy bien, Daniela, hasta pronto. Gracias, chao.
y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.